Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios. Vamos comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar el Salmo y hacer una oración para darle gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y también, mis hermanos, pues les recuerdo que nos encontramos ya en el primer martes de Cuaresma. Estas bellas lecturas nos invitan a que reflexionemos sobre nuestra vida y también para que hagamos ayuno, para que hagamos penitencia por aquello que tanto deseamos que Dios cumpla en nuestras vidas. También pues ser caritativos, dar limosna, ayudar a aquel más necesitado, ayudar a la iglesia, ayudar en lo que nosotros podamos. Eso también es muy bueno para que Dios nuestro Señor perdone de nuestros pecados y nos ayude a continuar en esta vida que no es muy fácil vivirla, ¿verdad? Ya que tenemos muchas dificultades, pero de la mano de Dios todo lo podemos lograr. También pues hacer oración, orar por aquellos más necesitados, por aquellos que jamás se han acercado a Dios, por los jóvenes, por el mundo entero que está pies para arriba, ¿verdad? Y nosotros necesitamos, mis hermanos, hablar con Dios para que Él tenga compasión de todo nuestro mundo. Nuestro mundo está, como les digo, pies para arriba y pues necesitamos de la ayuda de Dios, que Él nos alinee, ¿verdad? Que nos ponga en el camino en el que nosotros más seguros, más tranquilos y felices nos sentimos en su nombre, ¿verdad? Porque no es fácil, mis hermanos, llevar una vida en este mundo en el que nos encontramos, que no caigamos en el pecado. Es muy difícil eso. Todos los días pecamos. Y por eso yo les invito, hermanos, a que oremos, a que le pidamos perdón a Dios cada día. Por todas esas ofensas que tal vez ni siquiera pensamos que ofendimos a una persona, pero lo hicimos. Es necesario, pues, que hablemos con el Señor. Voy a compartirles, pues, la primera lectura, hermanos y hermanas, y la primera lectura la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 10 al 11. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla, y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar, y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un solo versículo, esta palabra de hoy día, del capítulo 55 de Isaías. Es el solo versículo del 10 al 11. Y el Señor nos invita, hermanos y hermanas, a que seamos como esa lluvia, ¿verdad? Que nos empapemos, pero a la vez empapar a otros. La palabra de Dios no vuelve a Él, sino hasta después de haber dado a las personas vida. O sea, que se arrepientan, arrepentirnos de todo nuestro mal y cambiar nuestro parecer, cambiar nuestro modo de vida hacia el Señor. Eso es lo que nos quiere decir a través de esta lectura del profeta Isaías. Isaías fue llamado por Dios para hablarle a su pueblo Israel. Dios prefirió a Israel más que a todas las naciones del mundo. Por eso es que Él siempre quiso enderezar a su pueblo, este pueblo cabeza dura, este pueblo que por más que Dios les hablaba a través de los profetas, ellos endurecían su corazón. Y por eso era necesario que Dios hablara a un profeta, a una persona. Se la buscaba el Señor. Él sabía quién iba a llevar a cabo su voluntad, quién iba a llevar a cabo su palabra. Y por eso buscaba a estos hombres de corazón sincero, de corazón amable, y a personas que no se iban a dejar influenciar por otras personas. Porque es muy fácil ir nosotros y hablar y decirles lo que Dios quiere de nuestro corazón, que cambiemos. Es muy fácil ir a hablar a las personas, pero cuando te critican, cuando hablan mal de ti,
cuando no quieren que ni siquiera te acerques a ellos, ahí es cuando realmente nosotros debemos darnos cuenta si aún así vamos a continuar o ya nos vamos a detener. Ya no vamos a hablar más de Dios porque tenemos miedo al qué dirán. Y así como Isaías y todos los profetas de aquel tiempo, cuando Dios Padre los buscaba, Él sabía, Él tenía esa seguridad de que ellos iban a hacer su voluntad. A nosotros, hermanos y hermanas, Dios también nos habla. Y desde el vientre de nuestra madre, Dios ya sabe a qué camino vamos nosotros a seguir. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es el que realmente vale la pena para que nosotros estemos en él? El Señor ya nos conoce. El Señor, como les digo, desde el vientre materno, sabe lo que vamos a hacer y sabe qué día también vamos a partir de este mundo hacia allá. Él sabe ya todo. Por eso, nosotros no debemos negarnos a lo que el Señor nos pide. A través de estas lecturas, aquellos que las leen, ¿verdad? Aquellos que leen el mensaje, se adentran a su palabra y se dan cuenta que realmente se encuentran en un camino totalmente erróneo, como nosotros nos encontrábamos también. Andábamos en los caminos de la perdición, andábamos en unos caminos que no le agradan nada a Dios, pero cuando el Señor se digna en darnos de su misericordia, de tener esa compasión por nosotros, porque es compasivo, el Señor es bueno. De no haber sido así, nosotros todavía anduviéramos en el mundo de la perdición. Pero no, nuestro Señor se dignó en hablarnos, en buscar de nuestra persona para que le siguiéramos sus pasos. En realidad, mis hermanos, yo me pongo a pensar ahorita en la actualidad, me pongo a pensar de cómo yo era, de cómo yo anduve en caminos de la perdición y cómo el Señor tuvo misericordia de mí. Si no haya sido Él quien me haya despertado, quien haya abierto mis ojos, yo anduviera todavía igual, o tal vez ya no estuviera en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando anda uno en ese mundo a la perdición, el cuerpo no aguanta mucho. Las personas que se drogan, las personas que andan en el alcoholismo, que se andan prostituyendo, su cuerpo no va a tener mucha duración. Con drogas, muchas personas hay veces que se dan sobredosis en su cuerpo y mueren. Tal vez, como les digo, el Señor tuvo compasión de mí. Y por eso es que nosotros hoy en la actualidad, como vemos a este mundo, cómo lo encontramos, vemos que está perdido, que hay mucha gente drogadicta por allí. Nosotros tenemos que orar, pedir a Dios para que tenga compasión. Tal vez por mí, por muchos que han cambiado su modo de vida. Tal vez muchas personas oraron por nosotros para que tuviéramos ese cambio. Eso es lo que realmente, hermanos, tenemos que hacer. Así como el Señor, ¿verdad?, ya nos empapó con su palabra, así como el Señor ya nos dio de su mensaje, ya nos ha enviado, ya nos ha empujado a que vayamos y enseñemos a otros. Es que nosotros somos como esa agua y esa nieve que bajan del cielo. Si nosotros no hablamos, no abrimos la boca, entonces ¿quién más va a mojar esa tierra? La palabra de Dios es lo que hace. Dice, da semilla para volver a sembrar y para comer, para alimentarnos nosotros también. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos alimenta el espíritu, nos alimenta totalmente de todo nuestro ser. Entonces, nosotros sabemos y tenemos la convicción de que a través de la palabra de Dios, nosotros cada día vamos cambiando, vamos haciendo un cambio. Nos arrepentimos de los males que cometemos, porque ya estamos empapados de la palabra de Dios. Conocemos de la palabra de Dios. Y muchas veces, aún estando empapados, mis hermanos, caemos en el pecado. No somos perfectos. Muchas personas se fijan en nosotros. Muchas personas se fijan y dicen,
Ay, pero miren, ese, según él, es predicador, habla de Dios, muy bonito, pero miren cómo es. Es que no somos perfectos, la realidad, va a haber momentos en los que caemos. No somos totalmente perfectos. Dios lo sabe. Sin embargo, hermanos, Dios aún así nos abre la mente para hablarles, para que ustedes también se empapen como esa tierra y den frutos. Den ese fruto a todo aquel que anda perdido, como les decía al principio, ¿verdad? Muchas personas, yo les aseguro, que aunque andan en la drogadicción, también les llama la atención escuchar de Dios. Y en los momentos en que ellos ya están cansados de tanto hacer drogas, de tanto alcoholizarse, llega un momento de sus vidas en el que quieren hacer un cambio, en el que ellos ya quieren dejar todo eso a un lado y quieren que alguien les hable de Dios. Tienen esa hambre de Dios también. Porque yo recuerdo que aunque andaba en las drogas, andaba mal en el alcoholismo, algo me decía que buscara de Dios, que era el único que me iba a arrancar aquel vicio tan horrible que tenía. Y yo les aseguro que hay muchas personas así, que se cansan de tomar, de drogarse, de andar prostituyéndose. Yo les aseguro que se cansan de todo ello. Y llega el momento en el que ya quieren dejar todo eso atrás y acercarse al Señor. Yo conozco a muchas personas que anduvieron tal vez peor que yo y andan ya ahorita en la actualidad, mis hermanos, buscando de Dios, siguiendo sus pasos, hablando de Él a otras personas. Y eso es hermoso. Ese es el cambio que Dios quiere de sus hijos aquí en la tierra. Él no quiere grandes sacrificios de nosotros. Lo único que Él quiere que cambiemos, que seamos personas nuevas, caritativos, ¿verdad? Que oremos por otros, que no solamente pidamos por nosotros, pidamos también por los demás, que son los que más necesitan, les aseguro. Nosotros tal vez tenemos alguna necesidad, alguna enfermedad, pero hay otros peores que nosotros. Y por eso hay que pedir, ¿verdad?, a Dios y hablarles al corazón como lo hizo el profeta Isaías. Los profetas, hoy en la actualidad, mis hermanos, ¿verdad?, ya no hay profetas como los había en aquel entonces. ¿Se imaginan que hubiera una persona que viniera y nos hablara del modo que nos habló el profeta Isaías, del modo que habla el profeta Jonás, de todos esos profetas que hubo en aquel entonces, que llegaban a una nación hablándoles de Dios, gritando, pregonando? A este Isaías que llegaba a su pueblo y les decía: arrepiéntanse, busquen de Dios, porque Dios les va a mandar un castigo muy fuerte si ustedes no cambian. Esto era lo que hacían los profetas. Pero la gente los juzgaba locos. En aquel entonces, ¿se imaginan? A hoy en la actualidad, ¿qué sería de nosotros si llegara algún profeta y nos hablara de Dios? ¿Cómo lo juzgaríamos? Es que es la realidad, hermanos. A nosotros que hablamos solamente de la palabra de Dios, que les andamos enseñando a tener un cambio en la vida, yo les aseguro que hay muchas personas que nos juzgan a locos. Hay muchas personas que nos juzgan y hablan muy mal de nuestra persona. Pero no por eso nos vamos a detener, ni nos vamos a espantar con lo que otras personas comiencen a hablar de nuestra persona. No, al contrario, vamos a continuar dándole vida a la palabra de Dios. Aunque muchos se enojen, aunque muchos no les guste que les hablemos, no importa. Nosotros vamos a continuar porque tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos ayuda, un Dios que envía su protección a todo aquel que cree en Él, que cree en su mensaje, que cree en la ayuda de Dios. Entonces, hermanos, seamos fieles al Señor. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión.
La palabra que nosotros, hermanos y hermanas, anunciamos a los demás, de eso es de lo que habla el Señor, nuestro Padre Dios, que su palabra no volverá a Él sin resultado. Entonces, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, si no damos ningún resultado, entonces, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Un día que nosotros seamos llamados a cuentas ante Dios, ¿qué va a pasar? Yo siempre he hablado de esto, mis hermanos, y les hablo sinceramente. ¿Cómo va a ser nuestras cuentas ante Dios? ¿Qué le vamos a presentar? ¿Cómo vamos a llegar nosotros ante Él? ¿Con las manos llenas o con las manos vacías? ¿Cómo le vamos nosotros a decir, ¿sabes qué, Señor? Nosotros hicimos todo esto en tu nombre. ¿Pero lo hicimos realmente o Dios mismo conoce? Ya sabe lo que somos. Ya sabe cómo actuamos. Si es que realmente hemos abierto nuestro corazón al Señor, es que nosotros vamos a ser recibidos ante Él. De lo contrario, hermanos, ya desde aquí vayamos pensando a dónde vamos a ser enviados. Si no hemos hecho ninguna de las voluntades de Dios que nos pide que hagamos en este mundo. Porque Él nos habla derecho. Él no nos habla con trabas ni nada. Bien sabemos que la palabra de Dios es recta. Y todo aquel que diga todo lo contrario es porque no va por los caminos del Señor y no es del Señor, ¿verdad? Es del demonio. Una persona que habla mal de Dios o que habla mal de la palabra de Dios es del demonio, porque el demonio lo incita a hablar mal. El demonio lo incita a que ponga a otras personas en contra de Dios. Entonces, no podemos nosotros tomar partido en esas personas, porque nosotros venimos de Dios, somos de Dios y a Él vamos a regresar. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza en Él. Es la promesa que Él nos dio, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que vino a traernos? La buena nueva, hablarnos de la buena nueva. Y por esa buena nueva es que nosotros continuamos haciendo su voluntad, sin detenernos. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la fe de que vamos a ir ante Él, de que Él nos va a abrir sus brazos el día final. Esa es nuestra fe, nuestra confianza en Él. Nosotros ahorita en la actualidad nos encontramos en este mundo todavía, hermanos, y hay mucho pecado, vivimos entre el pecado. En aquel tiempo también había muchas personas que vivían en medio del pecado, o tal vez peor que nosotros. Sin embargo, todavía ellos seguían los pasos del Señor. Recordemos a Noé. El Noé fue un gran hombre que confió en Dios, tuvo la confianza en Dios. Lot, ¿qué pasó con Lot? Él fue sacado de esas ciudades, fue liberado, porque él, aunque vivía en medio de tantas personas pecadoras, Dios se dio cuenta de su buen corazón, por eso lo retiró, lo sacó de allí. Si nosotros vivimos en medio del pecado también, hermanos, pero no somos de ellos mismos, si nos alejamos del pecado, entonces sí entraremos en el reino de Dios. Si no, ya sabemos a dónde vamos a ir a parar. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que seguir adelante, pedirle misericordia, ¿verdad? Para que tenga misericordia de los demás y también se acerquen al Señor. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos la oración del Padre Nuestro que Jesús enseñó a los apóstoles. Cuando ellos escuchaban, ¿verdad?, que Él se ponía en oración o miraban a Juan el Bautista, aquellos que se ponían en oración sabían orar ante Dios y ellos no sabían qué hablar o qué decir a nuestro Padre Dios, y por eso le preguntaban al Señor cómo comenzar una oración con Dios, y Él les enseña la oración del Padre Nuestro. Dice en los primeros versículos que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así. Hermanos, muchas personas todavía hoy en la actualidad se sueltan hablando tantas palabras cuando oran. Piensan que van a hacer a la fuerza a Dios que los escuche. Esto es lo que Jesús nos quiere decir aquí. Que a base de tantas palabras, o muchas veces lo único que quieren es lucirse frente a las personas. No es tanto que quieran que Dios les escuche. Muchos sí quieren que Dios atienda sus oraciones, pero lo que Jesús nos quiere decir aquí, que no hacen falta tantas palabras como muchos que comienzan a hablar y terminan después de 2 horas hablando con Dios. No es tan necesario eso. Que realmente salgan del corazón las palabras que estamos hablando con el Señor. No son necesarias tantas. Si el Señor ya nos conoce, ya sabe lo que necesitamos. Aquí lo dice claramente. Cuando ustedes oren, oren así, dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cuántos perdonamos a nuestros ofensores, a los que nos ofenden? ¿Somos capaces de perdonar? ¿Realmente perdonamos a nuestros hermanos? Hay veces que tenemos riñas inclusive con nuestros propios hermanos de sangre. Hay personas que no se pueden ver con sus hermanos. Hay personas que no pueden ver a su padre, a su madre. Les odian y son sus padres. ¿Ustedes creen que eso está bien? Por eso esta oración que Jesús nos pide que oremos, que así como les enseñó a sus apóstoles, ustedes oren así. Y esta oración es una oración perfecta, porque ¿acaso Dios no nos da el pan de cada día? Y se lo pedimos en esta oración: danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. El Señor perdona nuestras ofensas a cada instante de la vida. Cada que nosotros vamos por allí, yo les decía al principio, caemos en el pecado todos los días. Por eso, cuando oremos ante Dios, que hagamos esta oración del Padre Nuestro, orémosla con el corazón abierto. Que realmente las palabras nosotros interioricemos muy dentro de nuestro ser la palabra de Dios. ¿Qué es lo que realmente queremos de Dios hacia nosotros? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo con el corazón? Que sea con el corazón y no con la boca. Porque cuántas veces, ¿verdad?, que nosotros escuchamos a personas que están orando, hablando fuerte ante Dios, cuando la palabra debe ser meditada. La palabra que sale de nuestra boca tiene que realmente sentirse. Si no se siente, ¿para qué hablar tanto? Y esto
que Jesús les enseñaba a sus apóstoles era porque él miraba a los pecadores de aquel tiempo, miraba a los fariseos, a los maestros de la ley, a los sacerdotes que se ponían a orar allí en las plazas, levantaban su voz hablando a Dios, pero no sentían lo que estaban hablando. Entonces Jesús les conocía y por eso les decía a sus apóstoles y discípulos que no hicieran ni los imitaran a ellos. En otro evangelio dice, cuando tú hables a Dios, enciérrate en tu cuarto, que sean tú y Dios los únicos que están, como quien dice, conversando, hablando, porque Dios está escuchándote, Dios está atento a tu palabra, pero cuando realmente son solamente tú y Él. Eso de que tantas personas escuchen y te estés luciendo ante todos ellos para que te vean que estás orando, que eres un hombre o mujer de oración, para que solamente se sepa, eso no vale ante Dios. Yo les aseguro, mis hermanos, que Jesús nuestro Señor nos enseñaba y nos ha seguido enseñando a través de los años, leyendo sus lecturas, ¿verdad? Sus santos evangelios. Nos ha seguido enseñando la palabra de Dios perfectamente. Entonces, no podemos desatender al Señor. Tenemos que atender a su mensaje. Esta oración del Padre Nuestro, como les digo, si ustedes no saben qué decir, ¿verdad?, ante Dios, recen el Padre Nuestro, pero del corazón. Que cuando ustedes digan, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que realmente perdonemos. Esa es la importancia, y esto es lo que yo le veo más importante de esta oración: perdonar a los que nos ofenden. Si no perdonamos, ¿verdad?, si no hacemos por perdonar a nuestros hermanos, ¿cómo Dios nos va a dar el pan de cada día? Lo dice claramente antes de que digamos estas palabras: danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Fíjense bien, como también nosotros perdonamos. ¿Perdonamos? Es que nosotros sabemos muy bien, hermanos y hermanas. Y luego también dice, hágase su voluntad, así como en la tierra y en el cielo se hace su voluntad. Así también nosotros estamos seguros de aceptar la voluntad de Dios. ¿Aceptamos su voluntad? ¿Realmente sale del corazón cuando le decimos, y que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo? ¿La aceptamos? Muchos decimos esa oración, pero no aceptamos la voluntad de Dios. Cuando hay un enfermo en nuestra casa, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Cuando hay una necesidad en la casa, que no tenemos para pagar algo, o que no tenemos para la comida de hoy día, ¿aceptamos la voluntad de Dios? ¿Aceptamos lo que el Señor nos está haciendo? ¿Lo que Él permite? Porque Dios permite todo para ver y para probar nuestra fe. Entonces, si no aceptamos la voluntad de Dios, ¿cómo vamos a rezar del corazón esa oración? Es difícil, mis hermanos. Esta oración es perfecta y nosotros tenemos que aceptar todo lo que venga. Todo lo que caiga sobre nosotros tenemos que aceptarlo. Muchas veces no aceptamos que el Señor envíe la nieve, que envíe el frío, que envíe el calor, que envíe tanto aire. Renegamos de ello, no estamos aceptando la voluntad de Dios. Esa es voluntad de Dios. A Él le pareció bien enviarnos el calor. Tanto calor que a veces sentimos en nuestro cuerpo, que no soportamos esos bochornos que nos vienen. Pero es Dios, mis hermanos, quien permite. Y no debemos de renegar de nada, del frío. Hay veces que nos levantamos de nuestra cama, abrimos la puerta y lo primero que vemos es la nieve y nos da coraje. Decimos, ay Señor. Es más, ni siquiera decimos, ay Señor, ¿por qué envías esto? Renegamos de ello antes de mencionar al Señor. No estamos aceptando la voluntad de Dios, nada. Entonces, la voluntad de Dios, mis hermanos, es que nosotros tengamos de todo. ¿Se imaginan que no tuviéramos calor, que no tuviéramos el agua que nos envía desde el cielo,
¿cómo nosotros podríamos sembrar? ¿Cómo nosotros podríamos cosechar? ¿Cómo podríamos nosotros dar alimento a nuestros animales? Agua. Todo es necesario. Entonces no podemos renegar de lo que Dios nos envía, de lo que Él nos da. Tenemos que aceptar su voluntad. El Padre Nuestro, esta oración es perfecta, porque tenemos que aceptar, hermanos, poner en nuestra mente lo que el Señor nos da es perfecto. Ahora les invito a que hagamos una oración. Vamos a pedir a Dios que Él nos siga fortaleciendo nuestra mente y el corazón. Y vamos a leer el Salmo número 33, y dice así: El Señor libra al justo de todas sus angustias. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. Bendito y alabado seas. El Señor nos libra de todas nuestras angustias. Él está atento a nuestras peticiones, a lo que a veces nos está angustiando. Señor Jesús, te pedimos pues por todos aquellos que viven asustados, espantados por esta vida, que no tienen un momento de consuelo, para que seas tú, Señor, quien les dé el consuelo que ellos necesitan, quien les dé en esa necesidad el temor de ti, Señor. Que no blasfemen ante ti, Señor, en los momentos difíciles. Que más bien, Señor, se den cuenta que todo lo que ellos han recibido, que siguen recibiendo, es porque tú, Señor, se los has dado. Porque tú permites en sus vidas y en nuestras vidas, Señor, las dificultades, para que tengamos, Señor, ante ti un arrepentimiento, para que tengamos ante ti una vida que realmente valga la pena. Que no vivamos, Señor, buscando de este mundo y cayendo en el pecado todos los días, como si no te conociéramos, Señor. Ayúdanos a librarnos de todo aquel mal que no es bueno para nuestra persona. Que solamente tú, Señor, debes existir en nuestro pensamiento. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, fortalece nuestra vida, fortalece nuestro ser, que vivamos siempre buscando de Dios, que vivamos siempre buscándote a ti, en todo lo que nosotros expongamos ante ti, bendito Espíritu, que todas esas fuerzas que a veces tenemos tan opacadas en nuestra persona, que ese espíritu que se siente totalmente apagado, le vuelvas a dar vida, bendito Espíritu, que nuestra alma resista todos los golpes que vienen hacia nuestra vida, que ese demonio que nos está metiendo trabas todos los días, lo alejes, bendito Espíritu. Que nosotros seamos más de oración, fortalece nuestra mente, nuestro corazón, nuestra persona toda, para siempre estar en oración, buscando de Dios. Bendito y alabado seas. Madre Santísima, pido de tu intercesión, sigue intercediendo, Madre del Cielo, ante nuestro Dios, por todas nuestras necesidades, por todo aquello, Madre del Cielo, que no tenemos nosotros consuelo, que no tenemos un solo día paz en nuestro corazón, para que seas tú, Mamita María, intercediendo ante nuestro Dios, y venga esa paz, venga esa tranquilidad a la familia,
A la persona por la cual nosotros pedimos, mamita María, envíales la paz y dales consuelo a través de tu amor maternal. Cobíjales con tu santo manto en los problemas, en las dificultades que ellos tengan. Y por todo esto le damos gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús enseñó a sus apóstoles diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchísimas gracias, hermanos y hermanas. Siempre les agradezco el que continúen escuchando de la palabra de Dios a través de estos servidores de Dios, que abrimos el corazón para que cada uno de ustedes conozca del Señor, conozca de su palabra y se acerque al Señor. Hable también de Él. Bien, no mal, porque muchas personas hablan, pero hablan mal de Dios. Así es que busquemos agradar a Dios, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Tratemos de agradarle en todos nuestros hechos. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día martes.